En el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí lo que el diablo puede mover es a los animales. Pin, pin. Para comenzar, vamos a hacer un poco más despacio, pero vamos directo a lo que ya la semana pasada, casi 15 días atrás más, la Virgen decía sorteo, sorteo. ¿Y dónde está esa palabra? En el Hecho de los Apóstoles, capítulo 1 para adelante, cuando los discípulos, los apóstoles, iban a elegir en lugar de Judas, que se ahorcó, echaron la suerte, hicieron un sorteo. Hasta que vi la noticia que Infantino había vendido eh, la final a Marruecos, creo que vendió. Ya el padre decía que hablara sobre esto porque por culpa de muchos jugadores se habían vacunado. Justamente son los que eh, le habían robado la copa a Croacia. Como decía el padre, son demonios. Que hay que sacar ese chip de la pelota. Hay que frenar como se frenó la vacuna, el COVID, como se frenó muchas cosas en el mundo que iban en contra de Dios, personas que tienen moral, que tienen fe, para que la familia, o como dice la Virgen, predica a los jugadores. Ahora estaba viendo la noticia que el terremoto llegó en España, 7.3 en Indonesia, más de 5.3 en España, en Andalucía. Entonces, ¿cómo se va cumpliendo la palabra del Padre? Pero vamos a seguir el mensaje que ayer estábamos hablando, lo que decía la Virgen, que no pierdan su tiempo en vanidades, sino en el conocimiento del amor de mi Hijo. También estamos dando la cita bíblica de los terremotos, que está en Sabiduría 5:19. La tierra entera se prepara para luchar contra los tontos. ¿Para quiénes son? Para los tontos el terremoto, para los que dicen que Dios no existe, ni el viento se mueve solo. ¿Y cómo una tierra tan pesada va a moverse si alguien no lo mueve? Y ese poder no lo tiene el demonio, solamente el Padre lo puede hacer. Mateo 27:50, para reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. El soldado romano, después de ver el terremoto que partió a la mitad el templo de Jerusalén, exclamó: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Partió a la mitad el templo de Jerusalén. También en Apocalipsis 6:12, el Cordero dice, cuando abrió el sexto sello, hubo un terremoto en todo el mundo. También habla en Mateo 24:15 para adelante, cuando el idólatra, el ídolo, se siente el terremoto en esos lugares. Dice claramente, quiero
leerle así mismo como está en Mateo 24. Pero vamos despacio porque es lo único que va a pasar. Dice en Mateo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo eso será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Mateo 24:7. Estas son las citas bíblicas. Luego está la vida de la iglesia, en la vida de los santos, de los mártires. ¿En qué momento siempre se sentía o Dios actuaba de esta forma? Cuando los hombres pasaban la línea o llenaban el vaso de la ira de Dios. Entonces, no tenemos nada que temer. Después de 10 años he visto que ha pasado algo ahora en Croacia, que todos los montes se están incendiando. 40 grados de calor aquí. Como decía, aquí la Virgen ganó un premio. Entonces, nosotros aquí vamos a no solamente a saber ver, sino reconocer y amar lo que el Padre está haciendo. Me recuerdo cuando en el primer día del Medifestival me dijo la Virgen: si dejas que llueva, perderán la fe. Entonces cuando comencé a rezar, dijo la Virgen: los jóvenes han echado al más grande, a Biden. Había uno enviado de Biden que quería hacer llover. Durante más de 7 días, ustedes van a ver seguramente lo que... Pero esto solamente yo sé ver y reconocer. Ni un solo demonio, ni un viento, ni en tiempo de Adán y Eva se portó y estaba. La naturaleza, como me decía ayer el Padre, tienes a la naturaleza a tu favor. No hay rayo, no hay frío, no hay lluvia, no hay hielo. Y durante esos 7 días estaba así. Y uno debe ser agradecido porque si hubiera llovido desde el primer día, hubieran perdido la fe y el 60% de la gente no hubiera venido a tener ese encuentro con la Virgen. Por encima de lo que está pasando ahora. Hablaba ayer sobre el video que Messi ha matado a su propio padre, mató a su papá. Según la noticia dice que cuando comenzó el mundial, he visto una foto, no sé si es verdadera, que entubaron a su padre, tuvo un derrame cardíaco, tenía problemas de corazón. A, a Cartes le salvaron los doctores, pero a este ni el doctor lo pudo salvar. Me decía el padre: búrlate de él, porque mucho se ha burlado de mí. ¿Qué mira, pelotudo? ¿Qué mira? Si no quieres que te miren, bueno, entonces escóndete. La gente quiere mirar por haberse burlado. Y esto no solamente es para él, o como decía su madre: solamente le pido a Dios que me ayude. Lo que tú debes pedirle a Dios es para educar a tu hijo, porque mira cómo ha muerto tu esposo, ahora te van a matar a ti y a todos tus hijos si no educas a tu hijo, que vive burlándose de Dios y de sus hijos. Y escucha lo que dice el Padre: búrlate de él, porque mucho se ha burlado de mí. ¿Y en dónde está? En la palabra de Dios. Esto, como decía, es para mí y para los que creen en Dios, que de Dios nadie se burla. Ya decía desde año y año, yo sé que ahí van a matar a todos, allá hasta mi abuela ya han matado.
va a enviar sicarios. Y donde entró, gente más grande la Virgen ha echado, como he visto que ahora el gobierno de Argentina embargó la casa de Kirchner. Kirchner en su mejor momento, cuando enviaba con baúles de oro y de plata a Bergoglio, aquí el padre había dicho, solamente he removido el árbol podrido por dentro. Y miren cómo no sé cuántos años de cárcel, ahora hasta su casa le han sacado, le han vendido todo. ¿Cómo ha quedado? De Dios, como decía yo desde que llegué y antes, he pensado, que la haya piensa bien si te vas a burlar de Dios, porque de Dios nadie se burla, cada cual recogerá lo que ha sembrado, y que agradezca que su hermano y su madre está vivo, porque no le van a perdonar. Ya vive amenazándose y denunciando nuevamente, entonces ni los doctores pudieron salvar. La enfermedad, la edad, los problemas. Y esta clase de personas siempre busca una excusa y a quién culpar, y nunca se culpa a sí mismo por sus obras y por sus hechos. Pero a lo menos aquí a nosotros nadie nos va a engañar siempre. El Padre nos da la causa. ¿Por qué ha pasado? Bueno, eso se llama justicia. Como decía ayer el, el papá de corazón. Y miren, y esta persona en esa forma ni uno de sus hijos es de él. Y quiere gobernar, quiere controlar al mundo entero, ni a su propia esposa, ni a sus hijos. Y así quieren llevar al mundo. O sea que es una barbaridad. Entonces, pero vamos despacio nosotros. Como decía, quiero hacerle una pregunta a Lula. Lula, Mava, ¿quién va a hacer más el golpe de Estado? Bergoglio ya está muerto, Biden ya está en el ataúd, ya es algo seguro su muerte. Los chinos ya se sabe cómo se apaga. Ahora le dieron 27 años de cárcel los chinos, ese senador ITKK que tanto ataca a Bolsonaro, es del PSC, es de Jinping, por eso se cree muy fuerte. Y cuando se sepa y salga a luz cómo hicieron el golpe de Estado, todo lo que ha robado durante estos últimos años, no solamente va a ir 27 años de cárcel. Yo te pregunto, ¿quién más va a darte ese poder? Ahora está Trump, está Putin, está Kim, ya el mundo abraza la justicia. Uno de los países más católicos del mundo, que aquí más se odia y más se persigue. Miren cómo donde yo voy me llaman, y yo a gusto, bueno, soy portugués, soy africano, ¿y cuál es el problema? Las raíces son de África y Portugal. No tengo vergüenza ni de la Virgen de Fátima, ni mucho menos de nuestra Reina de la Paz. O sea que no soy tonto, ni mucho menos estúpido. Ahora vamos despacio. La palabra de Dios dice claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, como le preguntaron a Prevost, irás a Estados Unidos. Y lo responde, las penas del día, día a día. ¿Y qué tiene que ver la prueba con la pregunta? Porque lo que Cristo quiso decir y su significado es la prueba, como en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Jesús dio de comer codornices, la mejor carne que existe dentro de las aves, a los israelitas, poniéndole a prueba en su obediencia a ver si lo amaba mucho más que la carne, porque la carne no sirve de nada. Como decía
Pero vamos nosotros a escuchar nuestro corazón. No vamos a desviar lo que decía a Infantino y la Copa del Mundo, que el mundo merece la justicia. Esa copa era de los croatas, justamente. Pero como son demonios y le pusieron un cheat y han robado, yo voy a ir a la cárcel por esto o me van a torturar. Pero no es justo. Y así como Dios permitió, como decía, cuando iban a jugar la final, yo había venido junto al Padre. Ya Jinping ahí me estaba esperando. Y como decía el Padre en esta semana, decía, Padre, le decía, yo mismo lo mataré. Y me respondió, irás al infierno. Porque yo te pregunto a ti, supongamos que yo vengo ahí encima mismo de tu casa, dentro de tu terreno, en el segundo piso, empiezo a construir. Yo te había secuestrado, torturado, asesinado más de 10 años de persecución. Porque esta gente enseguida lo van a matar los propios chinos, sus propios patrones. ¿Para qué? Para que me culpen a mí y dejen a la Virgen como culpable. Los propios que lo contrataron ya en muchas partes me han hecho y están haciendo lo mismo. Ellos mismos contratan, ellos mismos lo matan. ¿Y quién es el culpable? Dios es el culpable. Y como decía Nayucasela acá, no quiero matar, no quiero ir a la cárcel por matar a un chinito, a un prebotista, sino que salgo de ahí, pido al Padre y ya el Arcángel San Miguel me ha escuchado. Porque esta gente no solamente ya ha destruido toda la iglesia, ha homosexualizado el catolicismo en sí, sino que vienen nuevamente aquí en Medjugorje, en lo último de lo último, en el pueblo ya no se puede ni caminar. Ayer hemos hablado sobre las razones, donde vaya tú se van a agachar, van a hacer el pac pac, vas a escuchar el jajaja, te van a gritar tu nombre, tu pecado, tu cuerno, tus enemigos, y tú vas caminando y uno se va a cruzar, te va a cerrar el camino y tú miras al cielo y el cohetito chino pasa. Todos trabajan en conjunto, rodean e invaden toda la tierra. Y yo decía, bueno, en el próximo video, si esto alza en la semana, hoy vamos a seguir 44 días de ayuno, 2, 3 días, si Dios quiere. Y vamos a hablar lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo espiritual. Miren cuánta gente se mueve en la razón. Como decía, tú vas caminando, uno se te cruza más grande o te cruza un hiato, un hierro, y tú miras al cielo y el cohetito chino tapa nuevamente. Que todos se mueven en conjunto. Uno para, como decía la gente del pueblo que me había preguntado, ¿cómo hacer callar al pium pium? Nunca más hicieron el pium pium. Ayer me pusieron una bolsa aquí en medio del monte y dijo el padre, antes de salir de aquí me decía, no vayas, están todos esperándote ahí. Yo fui, cuando vi la bolsa, dijo el padre, grábalo, sabrán hasta de dónde han traído en el mundo de donde yo vengo, en mi país. Cuando te muestran hule, se dice Jeuta hule, es una amenaza de muerte, que te van a dar de comer hule, que te van a matar. Y el padre ha dicho, sabrán hasta de dónde han traído esa voz. Y el Padre no controla al hombre, sino por ser creador, lo ve todo, lo conoce todo. Ahora, vamos despacio. Miren en la razón. Tu vecino cuando sale, ¡pah! Te grita y pim, pim. Te ponen música de doble sentido, son masones. Te gritan tus pecados a través de la música, tu vida, tus sentimientos. Te hacen un lavado de cerebro, no puedes dormir, no puedes comer,
te gritan tus pecados, tú vas caminando, te cierran todo el camino y tú tontamente, es normal, natural, no. Investiga, consigue un antimafia a que se dedican, claro que ellos se arropan, pero ¿cuál es su trabajo? Donde tú entras, donde tú sales, donde vas, donde comes, qué comes, como decía el Padre, el propio Jesucristo por boca de oliva, que hay que quemarlos o enviarlos al infierno, a los espías, a los que se dedican, quién pasó delante de su casa, se reúnen con ellos, informan todo, quién vino, quién no vino. Miren cuánta gente mueven la razón, en auto, a pie, en moto, en cohetito chino, en avión, rodean e invaden toda la tierra a través del gobierno. Y uno dice, por eso dice la Virgen, que tu mayor milagro es tu vida. ¿Cómo es que no te matan? Cientos, miles y millones se mueven y uno va como un niño inocentemente. ¿Y cuántos planes, cuántos pensamientos, cuántos demonios? Y aquí vamos a demostrar un poco más. Mis palabras no sirven. Yo puedo una hora gastar todo el tiempo, pero cuando se pronuncia Dios, que es su palabra, queda eternamente. Y cuando te suceda, porque muchos ya no van a querer ni salir de su casa después de lo que ha escuchado y vivir así mismo me pasó, como decía, díganle a las videntas que si alguna vez en su vida tiene una duda de que la Virgen es impostora, que vayan un domingo de tarde, un sábado de noche a uno de los supermercados aquí. Y al formar la fila tú vas a ver llenos. Oño y pambay, en bim bam, uno payasea, otro grita, otro le grita a su niño. Un infierno. Y ve pensando, como decía yo en la fila estando, Dios no guarde si esta gente ya no tiene que comer. Y miren cómo la estafadora le está eh, llenando su bolsillo, dando de comer, o la impostora. Bueno, ve al supermercado y yo me llevo tu caja lleno de oro y plata. ¿Y cómo puede ser impostora la Virgen siendo que a millones y miles en el mundo entero está dando, le estoy agarrando en la comida porque son ateos, son demonios? A lo menos un ateo que sabe leer o escribir, como decía ayer, que los tajashi se le dice en mi país, los policías tajacuán, nácore, ellos no leen para nada, no imponen este y no están nada bien de la cabeza. Lectura, como decía, lo primero que cuando a mí me toque, los jugadores y los policías deben tener mínimo base de, ¿cómo se llama esto? De periodismo. La policía, ¿y qué pasó? Y la tercera, cuarta y la quinta y no hay nadie que entienda lo que ha dicho. Y el jugador, ¿y cómo hiciste gol? Y yo achutando, yo solamente he pateado. O sea que 23 horas están en vano y los policías, como decía un policía, si quiere ser un Aragán, estudia para policía, nosotros no hacemos nada, estamos parados ahí. Es lo que hacen, que me maten, que me destrocen por eso, pero ¿cómo ustedes van a querer ponerse en lugar de Dios? Como decía, ni yo que soy profeta, ni creo en el hierro, ni mucho menos en los músculos. Como decía, estaba viendo el presidente de Colombia que se debe quedar quieto, porque son demonios los que van a agarrar. El demonio. Y aquí justamente vamos a entrar, vamos despacio. La palabra de Dios es como la luz que ilumina nuestros pasos, es como el sol, es como la comida, es como la ropa, es como nuestra vida, la esposa, los niños.
el trabajo. Y cuando tú escuchas, bueno, vamos ahora a saber ver qué es lo que pasa verdaderamente en el mundo espiritual, en el mundo de los ángeles para comenzar y llegar en el mismo trono de Dios. Juan tuvo esta visión. Primeramente lo llamaban revelaciones. 5, que vio un trono y que el Padre estaba sentado. Y él utiliza y dice lo que yo decía aquí. Bueno, ellos dicen, los dueños tienen mucho quien acuchillar, el espíritu de cuchillito, de muerte. Tienen mucho. Mi pregunta es, ¿y mi Padre qué va a hacer mientras me acuchille? Y lo que dice Juan 5:11 en el Apocalipsis, millares y millares, millones y millones. Bueno, pausa. Estaba leyendo y esto yo ya conocía. Diamón se llama el demonio del mediodía que ataca a partir de las 10 hasta las 2 de la tarde. Como decía, un día me iba a acostar, ya no aguantaba. No sé si toda la noche estaba vigilando o a la siesta a esa hora. Y cuando me acosté en mi corazón escuché que no me acostara, que me levantara. Bueno, me levanté, estaba ahí tambaleando. Y eso en la debilidad, cuando uno menos puede, va llegando uno. Ahí por escuchar mi corazón, un espía. Y ellos están entre mucho elevar el aire con su teléfono. Y estaba durmiendo. Miren cómo Diamón, el demonio del mediodía, ataca en la de ahí cuando tú vas a comer, cuando tú vas a cagar o cuando tú vas a dormir. Porque ahí soy doblemente Cristo, dice San Pablo. Si yo no tuviera cuerpo, hubieran dicho, es un angelito. Ni se ve, pero el cuerpo tiene su responsabilidad y tiene su necesidad. Hay que respetar. A lo menos si uno quiere, ayer por ejemplo, tuve un pequeño accidente, casi me caí, me rompí la pierna. La oración, y como decía la Virgen, lo más despacio que pueda. Ya me decía el Señor, un día estaba limpiando y encontré un cráneo. Se parece a un hombre y al de un animal. Sí, yo escuché que ya vinieron a matar. Ahí en el pueblito hay un grupito de Jinping, de los chinos, eh, de Denis, del gobierno, que ya muchos han matado aquí. Por eso los profetas y los sacerdotes y los laicos que vinieron ya han maldecido mucho este lugar, especialmente los lugares. Como me decía el Señor, no toques, está maldecido. Si por ahí han escuchado que desapareció aquí un cuerpo ahí, hay un cráneo ahí que había enterrado. Después de un año el Señor fueron los chinos, porque los únicos que llegan aquí son los chinos. El nivel y el peso de ellos, el gobierno, son los únicos que llegan aquí son ellos. Acuan de la pesite y pesados, son los únicos que son pesados de esa forma. Que tú ya le dejas al pueblo y viene nuevamente detrás tuyo aquí. O sea que ya es el colmo. Ya no te dejan ni respirar. Ahora vamos despacio. Juan dice que millones y millones, y utiliza la palabra millar de santos, de bienaventurados, de ángeles, o sea que, y uno de los atributos de Dios, como ayer hablamos, los atributos de la Virgen, que a través de Dios la Virgen es omnipotente, suplicante de fe. Dios es omnipotente y la Virgen, el amor de la Virgen es omnipotente a través de Dios porque ama por medio de Dios.
muchos van a escandalizar que quiere poner a la Virgen en lugar de Dios. No, porque no tienen amor y mucho menos conocimiento, como decía el propio Jesucristo. Actuarán de esa forma porque no me conocen a mí, ni mucho menos a mi Padre. Los matarán y dirán que están sirviendo a Dios por falta de conocimiento. Porque si verdaderamente sirvieran a Dios y amaran a Dios, me amarían a mí, porque yo he salido de Dios, decía el propio Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa en ese mundo de los ángeles? Mire que vamos despacio. El propio Cristo llega a decir que los ángeles de estos pequeños contemplan el rostro de mi Padre día y noche, que tengan cuidado de no insultar injustamente a los niños, de no golpear, de no hacer el mal, porque tienen un ángel custodio. ¿Y qué es lo que pasa en el mundo de la angelología? De los ángeles, ahí van a mover al demonio, de los vergolena. Pero vamos nosotros, para los que tienen juicio. ¿Qué es lo que pasa verdaderamente en el mundo angelical? Más o menos para que tú entiendas, porque no se puede hacer porque los ángeles no tienen carne. San Pedro dice que nos gana en inteligencia y en fuerza. Y escuchen ustedes cómo lo describe el propio Padre por boca del profeta Ezequiel. Dice que el ángel caído está lleno de sabiduría y de hermosura. Aquí vas a entender por qué siempre me calla, por qué siempre me vence, por qué no tengo poder sobre él. Porque no conoce la palabra, que tú solo, que yo solo, nadie solo. Lo más sencillo, me decía el Padre, la próxima vez, y va a venir una tormenta, un huracán creo que, y va a empezar a echar todos los árboles, y me decía el Padre, la próxima vez que venga, ya no atajes. Y ahí tengo que buscar dónde esconderme porque también a mí me puede hacer daño, me puede matar. Ya no atajes para que ellos sepan ver lo que estás haciendo por ellos. Miren, ni un solo viento, el calor 40 grados. Yo me sentaba y decía, y me recordaba en tiempo de hielo, de frío. Y gracias, un rosario, 1000 rosarios en agradecimiento, 10.000, 100.000, por tanto amor. De este calor, ni un viento porque el frío hacía doler el cuerpo. Y miren, esto no hace ningún daño. Y la suavidad, el amor, la paz, el calor significa amor. 40 grados y si tú tienes una sombra, la mayoría ponen aire y ¿qué pasa? ¿Cuánto amor de Dios? La comida, la bebida, la ropa, todo lo que Dios te ha dado. Ahora dice que, porque si tú no conoces al jefe, la cabeza, el principal de ellos, no vas a conocer, como decía aquí, viene a las 12 de la noche y mueve su, eh, prende su luz y habla como demonio. Y se olvidaron que soy exorcista, que hago 100 y 1000 exorcismos semanal, mensual, diariamente. Por eso, como decía, los que dicen que las videntas son poseídas, son diablas. Día y noche en más de 7 años le he hecho más de 50 millones de exorcismos. Y cada vez que paso unos 300 metros antes de su casa, si uno tiene discernimiento, acuérdense que los sabios decían que tengo lectura de corazón, así como un espejo, como tú me ves, yo veo tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Es un don, es una gracia. Como decía en el otro video, cuando vi
la cara. Había una mujer después de que fue eliminado Portugal. Había una mujer al lado de Ronaldo. Esa Yumin vive o hacia su cara amarillenta. Se han ahogado en aparato, en su sexualidad. O ya jugáis, lo que decía en el otro video. La pregunta, ¿y tú qué vas a hacer en tu vacación? Uno decía, me iré a ahogar en el sexo. Y otro, me iré a ahogar. Y después veía la cara de Messi. O ya jugase a caña. Se ahogó en cerveza. Así mismo se cumplió la palabra de Dios. Uno en sexo, otro en bebida. ¿Y luego qué pasa? ¿Y luego qué vas a hacer de tu oro y de tu plata? ¿Para quién? ¿O para quiénes? Para tu cuerno, para tu vecino, para tu hermano, tu amigo. ¿Y Dios cómo queda? ¿En dónde queda? Se cumple la palabra de Dios que, como decía, no te va a salvar. Que primero cáncer de próstata y los chinos venden órganos, te van a sacar tu órgano. Y adoran el músculo, una cosa que se puede formar y deformar, hacer lo que quiera, engrandecer en una enfermedad uno queda hueso y carne, o en un suplemento uno queda como quiera. ¿Y cómo tú vas a venir a querer cambiar en mi corazón o en el corazón de los sabios el primer mandamiento, que es amar a Dios? Que la carne no sirve de nada, que nosotros ya hemos pasado ese nivel, esa época, ese tiempo de la sexualidad y ya buscamos algo más superior, algo más poderoso, algo más maduro, algo más. Estamos buscando la eternidad, que eso ya es para niños, para jóvenes, para los que no tienen nada que hacer. Que uno ya piensa en la enfermedad, la edad, el tiempo, los problemas, los demonios, los masones, la muerte, la vida, el juicio. Hay tantas cosas. Y tú, por un momento, como decía, pobres, pobres. ¿Quién le va a dar de comer a los pobres? Mientras que se ahogan en su sexualidad, en la bebida, se inyectan, mata, roba, destruye así. ¿Quién va a dar medicina a los pobres? ¿Quién va a dar casa? ¿Quién va a dar estudio, intelectualidad, trabajo, educación, amor, paz, alegría, orden? Ahora sí, hasta yo voy a decir Dios no existe y dónde está Dios. Es lo que empujan a hacer. Bueno, vamos a... ¿Qué es lo que pasa? Miren que el demonio es, dice, hermosísimo y es sabio. Y viene aquí y habla como demonio. Miren, hermanos, que el demonio no puede ver la cruz. Levanto la cruz y desaparece y huye. Levántate, Dios. Empieza a oír. No puede ver la cruz. Pero si es un payaso que eh, habla como demonio y como ustedes lo llaman, fantasma, ahí en el infierno, en la cárcel, ahí hay mucho demonio, hay mucho fantasma, ahí te van a enseñar a ser payaso. Que esta cosa no es para jugar. Los demonios ya están sometidos a los pies de la cruz. Ahora, ¿por qué tu esposo es tan hermoso? ¿Por qué tus hijos? Porque la palabra de Dios dice Ezequiel que está lleno de hermosura y de sabiduría. Sabe en lo más doloroso. Como decía, hasta mi abuela me han matado. Me decía el padre, ahí vas a romperle el corazón. Miren que el Padre me ha dado tu corazón en mis manos. En una palabra yo puedo romper tu corazón. Pero yo he dicho en mi corazón, no, yo no voy a hacer eso. Otros no lo van a perdonar, pero a lo menos de mi parte yo no voy a hacer eso. A mí ya me hicieron, pero yo creo en Jesucristo.
Eso no es ser flojo, no es ser débil, sino que creo en el amor. No quiere decir que Dios no sea justicia, pero si uno no ama, ¿cómo otros van a amar? Y en el mundo de los ángeles que están millones y millones, si vemos claramente, están legiones. Si el exorcismo dice, rodean e invaden la tierra entera, si yo te he demostrado con la razón que no puedes ni caminar, dice el propio Moisés, vendrán por un camino. Por eso el Levítico se debe dominar. Y huirán por 7 caminos. Uno solo de ustedes hará huir a 1000. Y 1000 de ustedes, los israelitas, harán huir a 100.000. ¿Por qué? Porque es el Padre. Te doy razón. Bueno, que los más grandes del mundo se reúnen y cuando tú vas viniendo, ellos, no, este les protege tal país, tal nación. Aquí lo que más le temen, Rusia. Pero aquí no solamente se mueven los rusos, aquí se mueve el propio Padre, creador. Miren la naturaleza, lo que está pasando. ¿A quién van a culpar ahora? Ahora van a decir, ahora he visto que la RPD, Corea del Norte, o UMA, ya le ha venido a los ucranianos. Yo les he avisado. El propio Padre, recuerden que había un país que hace mucho ya quería hacer justicia porque no solamente la economía, sino se pierden los jóvenes, un desorden en el mundo entero. Está bien, a mí, yo no voy a poder ni salir después de esto, pero a lo menos van a saber la verdad, que el mundo ya está cansado, ya no quiere. Y ellos solamente quieren dinero, su capricho y lo que ellos quieren. Y miren cuántas personas están muriendo hasta en terremotos, hasta en la desgracia. Vamos despacio. El RPD un día estaba en un lugar y vino una chinita. Y como yo decía, aquí los chinos, una chinita se da la vuelta, gira su cabeza y me mira directo y me dice, Japón. Y yo digo, Corea del Norte, le respondo yo, que es una lucha espiritual. ¿Cómo tú vas a tener miedo de la que aún no he invocado al ángel destructor, al arcángel Miguel, los 7 arcángeles, los millares y millares, y si el terremoto, el tsunami, el untamí, el hambre, la peste, la muerte? No he movido, solamente he movido, bueno, hombre con hombre, guerrero con guerrero. Se quedó callado. ¿Y cómo tú y ustedes a lo que Cristo ya ha sometido 2000 años atrás? ¿Por qué tú no puedes del demonio o contra el demonio? Aquí te dice que está lleno de hermosura. Si te gustan los hombres, bueno, así como ojo verde, rubio, negro, blanco, azul, el color que tú quieras, payaso, como quieras. Saben todo tu debilidad, saben todo lo que tú quieres comer, saben todo tu fuerza, quién te protege, jajaja, quién, saben todo. Lo único que no saben es cumplir los mandamientos, no saben amar, no saben dar, no saben servir, no saben ir, no saben hacer, no saben dar. Como decía en un video, miren aquí, a mi derecha, 1100 y millones de montes. A mi izquierda, si yo le preguntara, a ver, desde aquí hasta donde tú estás, ¿cuánto monte existe? Millones de montes. ¿Y cómo tú vas a negarle uno o dos y vas a perder tu nación y más de 7 naciones y más de 100 naciones van a sufrir por tu culpa? Que todo el mundo está viniendo y le está golpeando, le está atacando porque están muriendo sus hijos de hambre, de sed, de la naturaleza, de frío, por problema, por ignorancia, por incapacidad, por falta, como decía
Ahora he visto que lo que decía lo italiano, lo primero que vamos a hacer es un, una línea, una ruta que este mar en 1 o 2 horas ustedes ya deben llegar aquí en Punta. La gente, bueno, Melanie se cree Dios, pasa en el ambón y se cree Dios. Y como tú, he visto que otros países lo que ya hicieron. Para no describirle italiano, Dios quiere darle, tiene algo guardado en el fondo del mar, pero para que no lo roben y ahí hay algo precioso que quiere darle a ustedes. Pero ja, 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 está loco, me han agarrado, han pagado el gobierno de Melanie para que me torturen. Miren ahora lo que me van a hacer nuevamente. Y en el mundo angelical, en el mundo de los ángeles, ¿cómo se mueven? No estoy hablando de los payasos washingtonianos, los que se creen ángeles y ángeles, luego cagan, comen, duermen. ¿Verdad? Avergüenzan a Dios, viven en adulterio, en pecado mortal, fuman, toman, beben, van en qué clase de ángel, ángel caído. Estoy hablando de espíritus purísimos que nos ganan en inteligencia, en fuerza, que nos puede matar de una, en un espadazo, en un movimiento, en una cosa. Y como ellos solamente están sometidos a Dios, lo que decía, miren el viento, son puro espíritu. Hasta el demonio, porque Cristo cuando llegué, y aquí las personas que conocen de a partir del 2019 para atrás, este lugar que ahora mismo estoy aquí es inhumano, no vas a estar así por mucho tiempo. El viento, el hielo, el rayo, rum, pim, pam, pum. Pero ellos no creen eso. Tú que me estás viendo, ya sea de Latinoamérica, del norte, del sur, yo estoy aquí ahora. Miren cómo está el tiempo. Y mira cómo está en tu país. No sabemos, yo no puedo cambiar mi futuro. Sí puedo decidir, pero Dios es el que permite. Supongamos que me secuestran, me torturan. Ahora mismo en tu país, quédate en casa, lluvia. Dentro de unos días ya nadie más va a poder entrar ni en el hospital porque necesita carné y vacuna obligatoria y asesinato, no hay comida, papá, tengo hambre, tu esposa entubado, tu abuela, todo el mundo muerto. Como decía los paraguayos, ya sabemos qué hacer. No solamente van a cremar o van a embalsar a, a Cartes y al este nuevo, que ellos mismos dicen que es un flojo, que en medio de ellos mismos no le quieren a este presidente de mi país. No me recuerdo, un protestante, ni su nombre me recuerdo. Ahora ponen pasaporte que pide esto para entrar. A ver, europeo, voy a hacerte una pregunta. ¿Alguien quiere ir en mi país? En Paraguay, ódienme por esto, por decir la verdad. ¿Alguien quiere ir a ver la pobreza, la ignominia, el desastre, la ignorancia, el miedo, el pavor, peor que terremoto las rutas y papás agujereados? ¿Alguien quiere ir en el hospital a morir de hambre, sin remedio, sin... ¿Alguien quiere ir a ver a... ¿Quién? Si yo fuera el presidente, bienvenido, entrada gratis, libre, vengan todo lo que quieran, solamente cuiden el país. ¿Quién va a querer ir a ver europeo? ¿Quiere ir en mi país? Uno quiere llorar de tanto desprecio, como aquí se burlan de nosotros. ¿Quién quiere ir en mi país? Pero a nuestro presidente en orgullo, en vanidad, en asesinato, ahí nadie les va a ganar. En ignorancia. mm, Miren, por algo me odian aquí y también me van a odiar ahí por decirle la verdad. Pero el profeta ha nacido para morir por el Señor. Mm. Ahora, en el mundo angelical, en el Evangelio, dice claramente, escuchen, ¿cómo te llamas?
El propio Cristo le ha preguntado. Y el demonio le respondió, legión. En el mundo de estos ángeles caídos sabemos que la tercera parte de los ángeles cayeron. Cayeron arcángeles, ángeles, querubines, porque el propio profeta eras un querubín de alas extendidas. Un querubincito que tanto adoran. Pero vamos a hacer algo. Lo que nos sobra de tiempo, vamos a dejar que Dios hable. No importa que nos llamen protestantes o nos quieran enviar en el donde sea. Porque el que tiene poder es la palabra de Dios. Escuchen para que tú conozcas contra quién estás luchando día y noche. Un ser invisible que no se ve, pero de que existe, especialmente a lo más sabio. Dice el Padre, lo describe. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado de piedras preciosas, granate, topacio, diamante, ópalo, berilo, amatista, zafiro, rubí, onix, de oro labrado eran tus aretes y colgantes. Desde el día en que fuiste creado, eras un querubín protector de alas extendidas. Yo te había puesto sobre las montañas de Dios. Caminabas entre piedras de fuego. Intachable era tu conducta, desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Al prosperar tus negocios, te llenaste de violencia. Escuchen por qué el demonio es tan violento. Y la profanación. Pecados. Entonces yo te expulsé. Fue expulsado de las montañas de Dios. Y a ti el querubín protege. Escuchen lo que aquí tanto se adora y se sirve. El querubincito protector te hice desaparecer de entre las piedras de fuego. La belleza te ensoberdeció. El esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrastré por tierra y te convertí en objeto de burla para los reyes. Has cometido muchos delitos y has comerciado injustamente, profanando, porque es, ay, ay, tan profano de las carnes, de las cosas, los animales, te ponen cosas en todo, parece profanador de por sí, perfección en profanador. Lo que tú utilizas te ponen para profanar y hasta tu esposa profana. Y luego tú ya no quieres ni ver a tu esposa, ni a tus hijos, ni saben cómo profanar. Y escucha, has comerciado injustamente, profanando así tus santuarios. Ahora hará que brote de ti un fuego que te devore. Te reduciré a cenizas en medio de la tierra, ante quienes te contemplan. Todos los pueblos que te conocían se quedarán asombrados por ti. Serás motivo de espanto y desaparecerás para siempre. Miren a este ser despreciable que tanto adoran. Y aquí, como decía, en mi país hace más de 100 años atrás, que la gente se libró de Stroessner, lo que aquí ustedes tanto adoran. Hitler, el Lenin Hitler, hitleriano. Aquí el nazismo, el hitleriano es el que gobierna el país. Busquen ustedes una nación, un país, este mismo país es comunista, pero en otros países, y miren cómo son sus policías. A lo menos en mi país ya son policía de investigación, policía de estudio, ya van en otro país, ya estudian, a lo menos ya saben leer y escribir, ya no van por la violencia, por la vacada, por la vaca, sino que van inteligentes. No, estos niños tienen demonios, hay que enviarle exorcista, trabajo, cultura, educación, formación,
su esposa, su hijo, ya no van con mosquete, patada, bala y son peores. Un día están entre 10, va la policía, al otro día entre 100. Ya no hay eso. Un día van con un exorcismo, estaban entre 100, al día siguiente ni uno solo aparece. ¿Por qué? Porque es el demonio, es este ángel caído. Y miren la diferencia. ¿A quién están sirviendo aquí? Ya te he demostrado, un querubincito de ala extendida. Y escuchen a quién están despreciando aquí en este lugar, o los países cristianos, o el mundo, como dice, bienaventurados las naciones que tienen a Dios por Padre. Este puede ser mi última predicación, pero queda como sello, como tacho, como la diferencia, porque yo he abrazado, amado y servido durante toda mi vida a Dios, porque he distinguido y reconocido y amado, supe ver, sentir, ropar, amar, palpar, vivir, comer, movimentar, pensar. eh, Voy a dejar que Dios mismo hable. Como decía, no sé ni hablar ni escribir, pero no hace falta ni hacer esas cosas. Escuchen lo que dice. Después de todo, tuve una visión. Vi una puerta abierta en el cielo. La voz era semejante a un trompeta. Cuando el Padre habla, se asemeja a un trompeta. Que me había hablado al principio, decía: sube aquí, hijo mío. Te mostraré lo que sucederá en adelante. Lo que todo y qué va a pasar. Y parece protestante. Luego se le cae encima el edificio porque han profanado. Y a lo menos escucha lo que dice tu Padre. De pronto caí en éxtasis y vi un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto resplandeciente como piedra de jaspe y de sardón, y una aureola parecida en la esmeralda rodeaba el trono. Alrededor del trono había otros 24 tronos, en lo que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con coronas de oro en la cabeza. Relámpagos y truenos retumbaban. Ay, la diferencia entre el poder, la omnipotencia y la belleza. Escuchen. Relámpagos y truenos retumbaban. Salían del trono 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ardían en presencia del trono, y delante había también un mar transparente como de cristal. En medio del trono y a su alrededor había 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. El primero era como un león, el segundo como un toro, el tercero tenía el rostro semejante al de un hombre, el cuarto se parecía a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, y día y noche proclamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que está a punto de llegar. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por siempre. Palabra de Dios. Apocalipsis. La diferencia entre la hermosura, la belleza, el poder, la eternidad, la omnipotencia, la omnipresencia, la criaturita delante del Creador, lo que yo voy a estar rechazando aquí para servir a un comunitito, a un masonitito. Están todos locos ustedes.
están endemoniados por un pedazo de comida, por una casita, mientras que ellos, vamos a dejarnos de eso. La eternidad, el juicio, la prontitud, el movimiento. Y miren, hermanos, un solo ángel, como decía, puede contra todo el infierno, porque tiene a Dios por Padre, como dice el profeta Isaías, que un solo ángel mató a más de 180,000 soldados en una noche. El campamento estaba lleno de muertos y nadie supo cómo, ni cuándo, ni por qué, ni para qué. ¿Y qué va a pasar de esos millares y millares y millones que ahora mismo, mientras que yo estoy hablando, Dios está creando más ángeles, más poderosos, está haciendo agua, tierra, luz? Ve a creer uno de los atributos de Dios, que Dios es creador, que Dios no se cansa ni para, como decía el propio Jesucristo, mi Padre y yo no paramos de trabajar. ¿Y cómo tú vas a escuchar a estos demonitos que te están matando de hambre, de frío, de sed, de vacuna? Y miren aquí un Dios tan poderoso, tan grande, tan omnipotente. Te estamos despreciando. Como dice en el Salmo, Dios destruye, desbarata. He visto la noticia que ahora ya van a cambiar la portavoz de Estados Unidos. Porque antiguamente, uy, mi amigo, estaba mirando en toda la tierra y decía, el único que tiene peso, que tiene palabra y que se cumple su palabra, tiene Rusia, como Lavrov, como eh, también la hermana de Kim, que dé una defensa que Estados Unidos debe poner ahí una persona. Bueno, cada vez que atacan a Tuna, ahí la portavoz va a defender un, un negro, qué sé yo, alguien que tenga, ni China tiene, ahí pasa un chino, ñi, y nadie tiene miedo. Sabemos que son asesinos, pero no tiene peso, no tiene autoridad, no tiene palabra. Pero alguien que tenga ese nivel, ese peso, que conozca a Dios, la palabra de Dios, y que se cumpla sus palabras, es un ejemplo. Bueno, entonces, vamos despacio. Como decía, tienes la naturaleza a tu favor, la tierra entera, el cielo y la tierra se está moviendo. Tenemos al gobierno en contra, pero tenemos a Dios, al Padre en nuestro favor. Eso no quiere decir que Dios no permita las pruebas. Lo que tenemos que ser conscientes y saber es que Dios nos va a dar la gracia y el poder en ese momento de la prueba. Y no desistir de su omnipotencia, como decía, creer en su palabra. Bueno, hoy estoy aquí y miren, la gente se plaguea todo, veía la cosecha, se están fundiendo toda la cosecha. El Padre ha cumplido mi palabra. Las uvas están todas arruinadas aquí, el 60%. Y cuando me deporten, me echen, me secuestren, me envíen, miren ahora cómo está el tiempo en tu país. Y cuando yo vaya, van a tener este mismo tiempo y no van a creer nuevamente. Es un dolor. Uno ya no sabe qué decir. Porque el demonio sabe hablar, sabe razonar, que yo nada más estoy haciendo, que la ciencia, la física, la cuántica, pero disfruta en este momento del, del tubo, de la lluvia, del quédate en casa ahí donde estás, de la muerte. Acuérdate bien de mí y de mis palabras, que cuando esté ahí y tengas tanto sol, tanto calor, tanto trabajo, ahora estoy dejando que cuenten su dinero, que yo mismo he visto. Más de 80,000 personas de todo el mundo
millones y cielo y tierra se mueve y todo el mundo llamaba, ¿qué necesita Medjugorje? ¿Qué podemos enviar? Ahí enviamos a nuestro hijo, a nuestra esposa. El cielo y la tierra está en atención que necesita la Virgen. ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? El cielo y la tierra se mueven. Pero ¿quién? A ver, en esto último, ¿quién vino a decirme o a decir, Padre, gracias? Unos tienen miedo, otros son cobardes, otros no saben ver. Pero a lo menos nosotros aquí le hacía esta pregunta al Padre. Va, eres la pesa. Debe ese hijo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué es que tanto así me amas, Padre? Todo lo que digo, siento tu amor hasta en el secuestro. ¿Por qué me amas tanto así, Padre? Yo le hago esta pregunta a mi Padre. Va, eres la pesa. Debe ese hijo. Teniendo tanto enemigo, bastará dejarme para que, como decía, me van a dejar ubicado. Bueno, a lo menos ya basta de tanto sufrimiento. Pero el amor de Dios, ¿cómo es posible que ames tanto así a una criatura? Que ames tanto así a las personas, a tu creación. Y que no se sepan ver, reconocer, oír. Uno ya no entiende mi imaginación, mi pensamiento, mi intelectualidad, lo que se me ha dado. Ya no comprende el amor del Padre de esa forma a criaturas tan ingratas, tan irreconocibles, tan animales. Bastará para él, decía, borrar o enviar un ángel. ¿Para qué? Para que se acabe. Se han rompido el corazón del Padre una y otra vez con sus pecados. Uno pregunta, ¿por qué aún tú permites que el mundo exista? ¿Por qué tanto amor hacia tu criatura? Entonces terminamos con esto. Que estas palabras, y puedes seguir viendo la lucha espiritual, qué es lo que pasa en el mundo de los ángeles y cuántos se mueven alrededor tuyo. Si la razón te cierran todo el piño y te gritan y se burlan y ja, donde vayas, imagínate tú qué está pasando en el mundo de los ángeles. Se están decapitando en una palabra, como decía la Virgen, con su espada de odio y sus blasfemias traspasan mi corazón. Cómo se están haciendo huir, cómo se desarman, Imagínate tú lo que está pasando en el mundo de los ángeles. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.